Al momento que se empieza a ampliar, está grabándose como acaban todos de escuchar, se está grabando la sesión. Y bueno, la intención es que este sea un recurso, una herramienta más para tanto discursiva, descriptiva, y que esperamos que ayude justamente a denunciar y a detener dinámicas que estamos detectando en los territorios. Damos las gracias a la Fundación Heinrich Böll, que ha apoyado este esfuerzo con recursos para desarrollar un sitio web que también vamos a presentarles en este momento. Y bueno, sin más, cedo justo la palabra a Dolores Rojas para que nos dé una primera introducción a qué son las zonas de sacrificio y su relevancia en México. Así que, Dolores, te cedo la palabra. Dolores Rojas es directora de proyectos en la Fundación Heinrich Böll. Así que, sin más, adelante, Dolores. Muchas gracias, buenas tardes, qué gusto estar aquí, qué gusto verles, aunque sea en dos dimensiones. Eh, Soy Dolores Rojas, como lo dijo Pablo, y coordino proyectos que tienen que ver con defensa del territorio, transformación energética, falsas soluciones al cambio climático desde la Fundación Heinrich Böll aquí en México. Y pues ya con esos nombres podemos entender que nos hemos encontrado en el camino y hemos coincidido en varios esfuerzos con conexiones climáticas, con Carlos Tornel y Pablo Montaño. Ups. Eh, gracias. Entonces, bueno, la fundación tiene su vocación en el medio ambiente, digamos, así dicho de manera general, pero con su propia perspectiva. La fundación empezó a trabajar temas de energía hace ya varios años eh, y, por supuesto, éramos o somos de alguna forma promotores de las energías renovables cuando no se hablaba todavía de transición energética y decíamos es necesario que se expanda eh, la producción de energías renovables y pues dejar las energías fósiles. Pero decíamos que no era a cualquier precio. En ese momento empezaba a haber estos megaproyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec y decíamos no, así no. Y empezábamos a nombrar que tienen que ser dentro de un marco de derechos humanos, pensando en la igualdad de género, etcétera. Y bueno, se empezó entonces, después de unos años, a abrir el tema de la transición energética y a empezar a poner adjetivos a la transición energética. Eso por un lado. Por otro lado, también empezamos a abrir, en 2013, por ahí empezamos a trabajar, a interesarnos en explorar el asunto de la minería en México, que se habían dado muchísimas concesiones en el país. Y bueno, ¿qué impactos tendría eso en el medio ambiente, en las comunidades, en los derechos de las comunidades, en los territorios? Y eso que empezó como una exploración al extractivismo como tal, se convirtió en defensa del territorio. Y entonces ahí, digamos, hago toda esta introducción un poco para explicar cómo es que llegamos a esto de las zonas de sacrificio. En todo este tiempo del extractivismo y por ahí nos encontramos con el fracking y nuevas, digamos, fronteras para la extracción de materiales, nuevas fronteras para la producción de energía y en este caso de energía fósil y empezar a nombrar y empezar a ver qué impactos tenía. Por supuesto, eh, todos estos costos que veíamos en los territorios, por cierto, que territorio era un concepto que fue difícil, digamos, de que se entendiera en nuestra sede en Europa, pensando en que ellos territorio lo pensaban como la superficie nada más, cuando aquí el territorio es algo mucho más complejo, con mucho más conexiones, ¿no? Entre el medio ambiente, las comunidades y todas las interacciones que se dan. Y entonces, ¿por qué hablábamos de defensa del territorio? En fin, todo ese ha sido un poco el caminar de la fundación en los territorios, en la energía, en el extractivismo para pues darnos cuenta en efecto, junto
Así que en ese andar nos encontramos con Carlos Tornel cuando empezaba a, a, a cuestionar el asunto de la energía. eh, y más tarde, bueno, con el cambio climático y demás, nos encontramos con Pablo Montaño, ¿no? También, y ahí justo en estas intersecciones entre los temas de la minería, los extractivismos, la energía, pues eso, encontrábamos siempre pues una comunidad, un territorio que pagaba los costos de de unas formas de producción y de consumo que no estaban en ese territorio. Y así pensaba la minería, ¿para qué se necesitaba la minería? ¿Quién está ganando con la minería y quién está llevándose los costos de esa minería? Pasivos ambientales le llaman, pero yo creo que no son ni pasivos ni ambientales. Son activos tóxicos que están en los territorios, o son tóxicos continuos que están allí y se quedan en los territorios, ¿no? Entonces, eh, en efecto, empezamos a hablar, sí, de esas desigualdades en los costos, de esas desigualdades en los beneficios y de esa nula participación en las tomas de decisión de qué se hacía en esos territorios, ¿no? Llegaban y se imponían esos eh, proyectos, megaproyectos, con distintas estrategias, muchas veces con engaños, muchas veces con promesas. eh, Promesas incumplidas y finalmente, bueno, llegamos a nos encontramos, nos cruzamos con este concepto de zonas de sacrificio que nuevamente nos pone a discutir sobre quién se sacrifica, para qué se sacrifica, quién define que son esas zonas las que se deben de sacrificar y para que nos preguntemos a nosotros qué realmente estamos sacrificando, si estamos sacrificando lo más, por lo menos, lo más valioso, por lo más inmediato, por lo menos valioso o por el beneficio de las menos personas. eh, en fin, ya sé que somos a lo mejor problematizadores profesionales, ¿no? Todo tenemos que ver esas complejidades y preguntarnos quién se está beneficiando, quién está cargando con los costos y a qué obedece, ¿no? Y cuando decimos quién decide que esa zona es sacrificable, que esa comunidad es prescindible, pues también tenemos que preguntarnos a qué está obedeciendo, eh, a qué sistema está alimentando esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiero ya extenderme mucho más. Creo que eh, las experiencias, bueno, creo que lo que vale la pena también es hablar el interés de la fundación en colaborar con esta propuesta para ver justo dimensionar la cantidad de territorios, comunidades, saberes, conocimientos que están siendo sacrificados en aras de beneficio de poca gente, de pocas empresas, de pocos países, en fin, con una eh, eh, perpetuando, digamos, una desigualdad en donde se están extrayendo y extrayendo, eh, pues, beneficios, se están extrayendo riquezas en el más amplio sentido de la palabra y se están sacrificando esas formas de vida, modos de ver el mundo que son necesarios, justo que están ahí las respuestas para hacer frente a las crisis múltiples que estamos enfrentando. Eh, para la fundación es importante que se mire y que nos preguntemos qué hacemos y cómo evitamos o cómo detenemos esas decisiones, cómo generamos un cambio de rumbo para que en todo caso se sacrifique lo que no necesitamos realmente, se sacrifiquen formas de producción, formas de consumo que están dañando a la mayoría y que tendríamos que estar, sí, deteniendo, eh,
y no sé, intentando nuevas, experimentando, inventando nuevas formas de organizarnos, de vivir y de pensarnos en relación con nuestro entorno. Qué bueno que ha suscitado interés el tema de las zonas de sacrificio, de cómo comunicar estas zonas de sacrificio. Y bueno, pues bienvenidos y gracias por esta invitación. Muchas gracias, Dolores, y gracias de nuevo a la Fundación por el apoyo al desarrollo de este concepto. Sin más, paso ahora la palabra a Carlos Tornel, quien desde un trabajo académico que ya ha sido publicado en dos distintos espacios, tanto en inglés como en español, desarrolló el concepto de zona de sacrificio en intercambio con otros esfuerzos que ha habido como para conceptualizarlo y que ahora nos va a hacer este recorrido por el concepto para explicarnos de dónde viene, qué utilidad, qué formas tiene, cuáles son estas zonas de sacrificio. Y bueno, sin más, Carlos, te paso la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal, compas? Buenas tardes. Un gusto ver a tantas personas por acá. Muchas gracias a Dolores, a la Fundación Heinrich Böll por el apoyo y por, bueno, siempre conspirar con nosotros. Creemos que, como decía Dolores, este concepto es muy significativo para lo que está pasando en México. Y pues bueno, yo voy a tratar de hacer una explicación un tanto breve, porque tampoco quisiera quedarme aquí mucho tiempo en la parte teórica, también el afán de que tengamos un diálogo después y podamos tratar de construir un poquito más este concepto entre todas y todos. Pero bueno, nuestra propuesta es lanzar aquí oficialmente con ustedes este observatorio de zonas de sacrificio en México. Y para eso, pues bueno, lo principal, aquí pueden ver ustedes la página, ¿no? que estamos creando. La página es www.zonasdesacrificio.mx. Ahí pueden consultar el observatorio y los casos que hemos estado compilando. Pero lo esencial aquí ahora es tal vez pensar qué entendemos por zonas de sacrificio, ¿no? Al final, la noción de zonas de sacrificio tiene ya tiempo, emerge en los Estados Unidos en los años 60 y 70, pero ha sido recuperada por varios movimientos desde los diversos territorios para producir un vocabulario o un sentido, ¿no? De hacer visible los daños socioecológicos que vienen asociados a, pues, a la acumulación del capital, ¿no? O sea, esta es un modelo inscrito en el capitalismo y lo que estamos viendo es que estos territorios han sido designados, a veces oficialmente, a veces extraoficialmente, como poblaciones subalternas, ¿no? Racializadas, feminizadas, que valen menos en los ojos de ese capital. Ahí les pongo algunas imágenes de estos movimientos que, por ejemplo, que surgieron en Chile a partir de movimientos feministas y de mujeres. Esta es la zona central de Chile, donde se concentra una gran construcción de industrialización en el país. Y ahí muchos de estos territorios han sido designados, ¿no? Como por designio oficial, como zonas de producción económica, de avance, de desarrollo, de progreso, que desde los territorios las personas que lo habitan han recuperado este concepto para denunciar. Es decir, nos están sacrificando en nombre de ese desarrollo, ¿no? El costo se está externalizando, esa palabrita que les encanta a los economistas, a nuestros territorios, a nuestros cuerpos, a nuestra vida cotidiana en el día a día, ¿no? Estas diversas luchas, ¿no? También en el sur global, pero aquí ya entendiendo también, por ejemplo, poblaciones racializadas en los Estados Unidos, ¿no? Las poblaciones afroamericanas, o sea, hay una lógica de racismo ambiental, una lógica también muy patriarcal de designar y nombrar esos territorios como zonas que, pues, donde prolifera la desigualdad, la injusticia, la violencia, ¿no? A que se impone a través de las designaciones oficiales del Estado, pero también del modelo de desarrollo que han impuesto o sea, que del que se benefician las industrias y las grandes empresas, ¿no? Creo que a lo largo de todo ese proceso podemos ver, como decía, ¿no? Este racismo ambiental y una designación oficial del propio uso del concepto por el Estado, ¿no? Aquí usted, bueno, aquí tengo un poco también de dónde viene este concepto, ¿no? Históricamente, como les decía, en los setentas, ¿no? Empieza con el avance del modelo de pastoreo hacia el oeste de los Estados Unidos, en donde pues empieza a cercar, a cerrar ciertos usos de territorio para poder, digamos, hacer pastoreo en ese avance. Y pues lo que viene haciendo es como un cercamiento que poco a poco empieza a comerse el territorio y empieza a desplazar comunidades principalmente indígenas, ¿no? Después, en los setentas, ¿no? Con la crisis del petróleo, donde empieza el modelo más de minería de uranio, también tiene que ver con la designación oficial hacia zonas en donde Voy se a meter realice la una llamada, minería. aprovechando que estás aquí. Ah, perdón, creo que ahí se coló un audio. Eh,
Te silencié, perdón, Carlos. No hay bronca. Eh, y ahí empieza a haber como una lógica de avanzar progresivamente hacia el oeste, pero bueno, se empiezan a identificar estas zonas como posibles zonas cercadas o se pueden ir cercando para avanzar con ese modelo, ¿no? Entonces tenemos una larga historia, ¿no? De este proceso que aquí, por ejemplo, tiene que ver con esta cosa que le llaman de la América vaciada, ¿no? Es el concepto que también aparece en España, lugares que se han designado oficialmente como lugares donde se va a concentrar la industria, la minería, los modelos de grandes industrias y progreso que dejan a su vez devastación y degradación, ¿no? Bueno, esto es un poco técnico, pero bueno, es muy importante decir que al final esto es parte de cómo opera el sistema capitalista en el día de hoy, ¿no? O sea, esto es algo que repetimos constantemente. El sacrificio está inscrito en el ADN del capitalismo. Es decir, no podemos entender nuestro modelo actual sin comprender que para que haya ese desarrollo, para que haya ese progreso, ese crecimiento económico, vamos a tener que designar una zona, ya sea ecológica o socialmente, que se va a tener que sacrificar en nombre de ese progreso, ¿no? Y bueno, eso hace unos 50, 60 años todavía había mucho espacio, era diverso, ¿no? Tenía no se veía de forma directa, se experimentaba como islotes, ¿no? Algunos puntos de sacrificio, mientras que había otros lugares donde se concentraba el bienestar y el progreso, pero hoy lo que estamos viendo es que esto se está haciendo cada vez más evidente. ¿Por qué? Porque el capitalismo se le están acabando los recursos de fácil acceso, ¿no? Por ejemplo, petróleo, los minerales, el carbón, la explotación de gas natural, ¿no? Estamos viendo que poco a poco está avanzando esa frontera que antes estaba muy lejos, está cada vez más cerca de nosotros, ¿no? Entonces, esta dialéctica de qué tiene valor y qué no tiene valor en el capitalismo también cambia, ¿no? Conforme avanzan las tecnologías solares, eólicas, hidroeléctricas, etcétera, vemos que hay un avance de esa frontera hacia esos otros territorios, ¿no? Entonces estamos viendo un progreso poco a poco cómo ha avanzado ese modelo. Y aquí lo que quiero decir es eso, ¿no? Al final no podemos invisibilizar que esta lógica está inscrita en el modelo del capital, ¿no? Esto me lo voy a adelantar un poquito para no entrar en mucho detalle. Pero aquí decirles que también es interesante pensar cómo designa oficialmente el Estado estas zonas de sacrificio, ¿no? Por ejemplo, en México lo conocemos de muchas formas. Por ejemplo, fueron primero polos industriales en los 70s, después le cambiamos el nombre. Cuando llega Peña Nieto le dice, bueno, son zonas económicas especiales, ¿no? O exclusivas, donde vamos a tener descuentos, vamos a darles ingreso a la gran industria, no les vamos a cobrar los recursos naturales, les vamos a dar como un incentivo para que vengan y pongan aquí su industria y ensamblen autos, maquiladoras, fábricas, ¿no? La realidad es que este tipo de designación lo que acaba dejando es la devastación ecológica y social, ¿no? En esos territorios. Entonces es interesante que ahora, por ejemplo, le llamamos polo de desarrollo o le llamamos incluso polo de bienestar, ¿no? Que ya es así como hasta paradójico y un poco de broma, ¿no? Porque lo que acaba pasando es que el beneficio va para esas empresas y lo que queda en los territorios es la devastación, ¿no? Al final, este modelo de las operaciones del capitalismo, que hoy vemos cada vez más globalizado, cada vez más impactando en cada lugar, podría resonar con lo que, por ejemplo, este pensador chileno, Martín Arboleda, le llama una mina planetaria, ¿no? Una estructura en donde cada vez más cosas son extraíbles y donde cada vez más proliferan estos puntos, estos enclaves de donde se concentra la industria, en donde se concentran esa devastación socioecológica. Entonces estamos viendo que esto sería como si fuera una moneda y viéramos de los dos lados, ¿no? De un lado es la designación oficial, que es zona económica especial, polo de desarrollo, polo de bienestar, pero si volteamos la moneda es lo mismo, pero es una zona de sacrificio, ¿no? O sea, quién se queda y quién se beneficia de los dos lados es la clave para entender esto, ¿no? Tenemos que verlo siempre en esa dialéctica, en esa doble visión de los dos lados de la moneda. Y bueno, esto que les decía, ¿no? Al final, la pregunta, ¿no? Es si el sacrificio es inevitable en el capitalismo. La verdad es que sí. O sea, esta palabra de las externalidades, ¿no? Hace parecer que son como consecuencias indeseadas del capitalismo, como si no quisiera hacerlo, pero desafortunadamente sucede. La realidad es que no, o sea, es un bien, perdón, es un mal que está inscrito en su forma de operar, ¿no? Estamos viendo esta proliferación de estas zonas cada vez más presentes en nuestro día a día, cada vez más cerca de nuestros territorios, y estamos viendo que es una constelación que está unada a un modelo global, ¿no? Para que, por ejemplo, hoy si pensamos
cómo se está descarbonizando el norte, ¿no? Cuando estamos hablando de energía, transición energética, de paso hacia uso de otras energías, entre comillas, renovables, estamos viendo que los costos están desplazándose hacia nuevas zonas de sacrificio que hoy podríamos llamarle verdes. Estamos viendo que este modelo también de industrialización está teniendo consecuencias globales asociadas al cambio climático, a la crisis climática, y lo que estamos viendo es que también hay territorios que están sufriendo esas consecuencias a pesar de que no son responsables de haber creado la crisis climática y pues tampoco tienen por qué cargar con esos costos, ¿no? Entonces estamos espacial, pero también temporal, ¿no? Estos últimos 250 años de uso de combustibles fósiles están teniendo consecuencias inadvertidas, pero yo diría que no son externalidades, son el ADN del capitalismo, ¿no? Y bueno, aquí ustedes tienen, por ejemplo, estos mapas que son de geocomunes, que también nos dejan ver en dónde se están concentrando estas zonas de sacrificio hoy en México, ¿no? Asociadas a esto que les decía, estos polos de desarrollo, zonas industriales, lugares donde se está concentrando el nuevo modelo de progreso, ¿no? Así sea sostenible, así sea verde, etcétera, está inscrito en este propio modelo, ¿no? No importa el apellido que le pongamos, está inscrito en esta lógica. Y bueno, esto también lo pongo porque justo, como les decía, el sacrificio también está inscrito en esta lógica de la transición energética, ¿no? Al final, por ejemplo, esto está ahorita muy en boga, ¿no? Estamos hablando de los minerales para sostener la transición energética. Ya tenemos empresas mineras como Río Tinto, como Glencore, como Goldcorp, que están saliendo a decir que ellos están produciendo los nuevos combustibles de la transición energética, ¿no? Que ellos pues, son los que van a potenciar el mundo, pero lo que no nos dicen es que todos esos minerales se encuentran, como pueden ver en este mapita, en zonas donde hay alto conflicto social, ecológico y político y principalmente en el sur global, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una como nueva reconfiguración espacial geopolítica a nivel global asociada a esta carrera para apropiarse de los recursos lo antes posible y para tratar de hacer estas transformaciones a lo verde o lo que es sostenible en términos de cambio climático, ¿no? Aquí yo les dejo la presentación también si la quisieran ver, pero solo decir que aquí es como muy claro, ¿no? En cómo se presenta esta lógica, me parece también muy interesante. Si pensamos que cómo anuncian la Unión Europea el Green New Deal o Estados Unidos, bueno, ahorita ya no porque ya cambió todo con Trump, pero cuando estaba Biden todavía hablaban de una nueva, esta Inflation Reduction Act, ¿no? Que era que iba a ser como la gran inversión en las renovables. Se presenta como si no tuviera un costo material y energético, es decir, solamente vamos a sustituir una tecnología por otra, vamos a avanzar en los autos eléctricos, vamos a poner un montón de paneles solares y turbinas, sin descontar, ¿no? De dónde van a venir, qué impactos socioecológicos va a dejar en el territorio y a qué costo, ¿no? Social, político, incluso en vidas humanas, ¿no? Y animales que se pierden, y plantas, por supuesto, que se pierden desde ese modelo de transición, ¿no? Entonces, al final, esta idea como muy reducida a carbonizar la naturaleza, ¿no? Como si lo único que importara fuera eliminar el CO2, lo que nos deja pues es un modelo de devastación socioecológica, ¿no? O sea, aquí lo que vemos es este neocolonialismo, ¿no? Del norte hacia el sur, en donde estamos otra vez resignificando la idea del sur global como un espacio vacío, ¿no? En donde hay un montón de minerales que podemos extraer para la transición energética, ¿no? Y bueno, estas son imágenes, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Esto que mencionaba Dolores hace un momentito, donde ya se concentran gran magnitud de energía renovable eólica, entre comillas, a un costo socioecológico terrible, muy alto, además sin dejar un beneficio directo para las comunidades y el modelo de desarrollo local, sino simplemente es un autoabasto para las grandes industrias y las empresas, ¿no? Eso no lo vemos solo en México, lo podemos ver, por ejemplo, en este mapa que pongo ahí también, en cómo está pasando del norte de África hacia Europa, ¿no? Estamos viendo una reconfiguración geopolítica global asociada a ese modelo, ¿no? Y bueno, con esto ya cierro la parte más teórica y paso a lo del el observatorio propiamente. Viene a un costo, como les decía, también en vidas humanas, ¿no? El modelo que estamos viviendo del capitalismo en su crisis socioecológica del día de hoy está dejando cada vez más, es muy crudo lo que voy a decir, pero cada vez más cuerpos, ¿no? Se ve claramente que las defensoras y los defensores del territorio, los periodistas, las personas que están poniendo el cuerpo para defender y para incluso documentar y evidenciar lo que está pasando, están perdiendo la vida, ¿no? Estos reportes son muy famosos y yo creo que son estimaciones conservadoras, que es lo más terrible, ¿no? Estamos hablando de
Más de 560 conflictos documentados en México. El Atlas de Justicia Ambiental documenta alrededor de 250, más o menos, 220, perdón, con atentados registrados. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental hace un informe en donde documenta los casos registrados, pero les digo, esto solamente es de lo que se publica. Sabemos, son posiblemente muy conservadoras, ¿no? Y más de 250 personas asesinadas, ¿no? En los últimos, me parece que son desde el 2016, ¿no? Que estamos, aunque Global Witness va más atrás, incluso al 2012. Pero estamos viendo una concentración cada vez más violenta, ¿no? De esta configuración del capitalismo y por ende un claro vuelco del propio modelo hacia el sacrificio, ¿no? Como una forma de mantener y de acumular, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos proponiendo nosotras y nosotros a partir de esta descripción un poco teórica que di? Es tratar de identificar en dónde se están concentrando esas zonas de sacrificio en México, cómo podemos denunciar, visibilizar y al mismo tiempo articular lo que está pasando en el territorio para proponer una denuncia pública y obviamente una demanda hacia el Estado para hacer esta transformación, pero también para evidenciar que lo que está pasando en varios territorios está articulado a un mismo modelo, ¿no? Que no están solos esos procesos y que más bien hay una red que está emergiendo, pues, como ya había surgido antes de los afectados afectados ambientales, afectados por la minería, estas redes que están surgiendo desde los abajos para proponer otro modelo de vida que es posible y que no implica el sacrificio de vidas, de territorios, de formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces, lo que aquí aparece son los 4 casos que hemos documentado, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver, ahí hay indicadores que ya en donde el mapa está georreferenciado, pueden ustedes, si le pican a cada uno de estas X, ¿no? Donde está el sacrificio, los va a llevar a uno de estos casos a la derecha, en donde están las fichas ya de cada caso. Aquí en la página, ¿no? Aquí lo pongo así como de forma muy genérica, pero aquí describe quiénes somos, ¿no? El proceso, esto que les comenté ahorita de qué son las zonas de sacrificio, cómo se han articulado, ¿no? Vienen algunas preguntas frecuentes en donde ustedes pueden identificar, pues, el tipo de zona de sacrificio, por qué hablamos de zonas de sacrificio, cómo funciona el espacio colectivo, porque ese es un mapeo colaborativo en la página y de quién puede, cómo puede formular una participación, ¿no? Que eso es lo que explicaré ahora brevemente. Pero bueno, dentro de lo que nosotros hemos hecho en la página es también identificar esta descripción de zonas de sacrificio, pero también, como les decía, hemos generado una clasificación, ¿no? Tenemos estas zonas de sacrificio que le llamamos metabólica, que son las zonas que están próximas a ciertos lugares de concentración de producción y contaminantes o de gran industria, que es como la definición, vamos a decir, tradicional de las zonas de sacrificio, pero hemos avanzado en estas otras 2 categorizaciones. Una que es zona de sacrificio verde, que tiene que ver con este discurso de lo renovable, lo sustentable, como un mito, como un maquillaje verde, ¿no? Como decimos, el greenwashing famoso, que se utiliza para justificar el mismo modelo de sacrificio y de desperdicio, pero pintado de verde, ¿no? O sea, una capita nada más de verde. Y otra climática, que es este desplazamiento de espacio temporal de los costos que se encarnan en cada territorio que vive los efectos y las consecuencias ya muy claras de la crisis climática exacerbada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya le pican, por ejemplo, a una de estas X, por ejemplo, aquí tenemos el caso del Valle del Mezquital. Esta es una zona de sacrificio metabólica porque la designamos como una zona que está muy próxima a la Ciudad de México y que solo se explica por el crecimiento acelerado de la Ciudad de México en su demanda de materiales y energía, ¿no? Entonces, si ustedes van a la zona del Valle del Mezquital, a Tula, a esas secciones del Estado de México, van a ver una concentración de gran industria, de gran producción, una refinería, una coquizadora, una planta termoeléctrica, ¿no? Todo asociado a un modelo de desarrollo que no se queda para el beneficio de la población local, sino que se sale hacia la Ciudad de México y lo peor es que además le llega todo el desperdicio de la Ciudad de México. Entonces estamos viendo esta relación metabólica, ¿no? Lo que se consume, quién lo consume y lo que se excreta, lo que se sale, a dónde acaba. Y eso es lo que está pasando en la zona del Valle Mezquital. Es devastador ver la magnitud y el tamaño del impacto que hay en esa zona y en ese territorio. Pero ahí, por ejemplo, pongo los datos, ¿no? 40% de la producción nacional de cemento está asociada en ese lugar, a más o menos el 24% de la producción de gasolina y de otros procesos refinados de petróleo se hacen ahí, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo, pues, un lugar que está condenado por la geografía, muy cercano a la Ciudad de México y bueno, a la zona metropolitana del Valle de México, no solo a la Ciudad de México, que tiene un alto impacto asociado a ese lugar, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, el costo, ¿no? Ahí se ve la refinería, la termoeléctrica, la contaminación del agua, cómo llega el desagüe a esos territorios y obviamente esto no se entiende sin entender la gran dimensión de la Ciudad de México, ¿no? El impacto que tiene asociado.
Otras zonas, como la zona de sacrificio verde, en este caso documentamos el Tren Maya, ¿no? Estos lugares que como les decía, se presentan como sustentables, proyectos de desarrollo verde o de desarrollo sostenible que van a tener un beneficio social, pero a partir de esta novedad de lo verde se esconde, ¿no? Lo que queda detrás. Estas maniobras, pues muy gatopardinas, de esconder, pues la devastación socioecológica, la degradación del tejido social y lo que se queda en los territorios, pues que ya ustedes esto lo saben bien, y creo que ya ha sido muy bien documentado, pero bueno, la tala de árboles, el ecocidio asociado a este modelo de progreso, la minería asociada a la extracción necesaria para mantener este tipo de megaproyectos, está anclada en una lógica de completo y absoluto sacrificio, además de soportada por una lógica del Estado de también cooptar cualquier tipo de resistencia, de romper cualquier tipo de organización social, por ejemplo, a través de Sembrando Vida, y de mantener un modelo de contrainsurgencia muy blando, ¿no? O sea, de ingeniería social para mantener este modelo de desarrollo. Y ya con esto voy a terminar. Esta otras zonas de sacrificio climático, ahorita tenemos el caso del Bosque en Tabasco. Esta también supongo que ustedes la conocerán muy bien. Esta comunidad de pescadoras y pescadores que ya se la llevó el mar, literalmente, a causa del cambio climático, o bueno, de la crisis climática. Estamos viendo el incremento del nivel del mar, la pérdida de formas de vida y de ser, de estar en el mundo asociada a ese modelo, a gente que no es responsable de haber creado el problema, ¿no? Entonces, yo creo que se experimenta lo que le llamamos aquí la colonialidad climática, ¿no? Este impacto colonial del modelo de desarrollo que tiene un costo directo en el territorio, en la vida de las personas humanas y no humanas, ¿no? Y bueno, ya con esto cierro. ¿Cómo estamos articulando esto? La idea es que este sea un proceso de documentación participativo y colaborativo. Es decir, la idea del observatorio es que cualquier persona que habite en una zona de sacrificio o que quiera documentar por ejemplo, algún reportaje, académicos, personas organizadas en los territorios, procesos que traten de articularse con otras lógicas y territorios, que puedan entrar en este espacio y enviar un formulario en donde puedan ellos o la persona que documente llenar ese formulario para que nosotras desde el equipo podamos revisar esa información y luego documentar el caso, ¿no? Entonces ahí en la página ya hay un botón que dice mapeo participativo y ahí se puede ver el formulario, se puede llenar. Está abierto a todas las personas. Esta me la voy a saltar porque ya es un poco lo que estoy diciendo. Pero bueno, al final, la idea de mantener un mapeo colaborativo, lo que estamos proponiendo es, al final, la finalidad es recuperar la dignidad ante este modelo de sacrificio, ¿no? Es denunciando, ¿no? Al promover el mapeo colaborativo, ¿no? Los impactos que está surgiendo a partir del modelo de desarrollo, ¿no? Visibilizar, documentar y denunciar y articular, ¿no? También proponer estas redes de afectadas y afectados que puedan articular una propuesta alternativa y denunciar lo que está pasando en sus territorios. Y bueno, también compartir aprendizajes, ¿no? Alianzas, esto que se puede ir fomentando, ¿no? Y bueno, también nos sirve para romper con esta dicotomía falsa de que el desarrollo siempre viene a costa de lo natural, que para que nos den trabajo y progreso tenemos que devastar la naturaleza y romper con el tejido social. Eso es falso, eso es una lógica que está comprobado, que está solamente abonando al modelo del bienestar del capitalismo y no de la población y los territorios en locales, y al final nos deja construir una narrativa distinta, ¿no? A este capitaloceno, esta era del capital, ¿no? O sea, como les decía, el sacrificio no se puede evitar, enverdecer o reparar en el capitalismo, al contrario, ¿no? Es parte de ese modelo. Entonces, denunciarlo de esta manera nos sirve para visibilizar lo que está pasando en el territorio, las consecuencias que se están quedando ahí y de qué forma podemos generar una narrativa, por ejemplo, de deuda socioecológica. ¿Qué fue lo que se creó en ese territorio y de qué forma se puede resarcir? ¿Qué es lo que debemos que transformar? Y tiene que ser una transformación estructural de ese modelo, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso paro, me pasé un poquitito, pero no mucho. Y bueno, aquí les dejo por esto que mencionaba Pablo, ¿no? Varios de los trabajos que hemos documentado es un trabajo académico, pero es mucho de lo que está en ese texto, es lo que está en el observatorio, lo que se puede descargar, se puede observar, se puede leer en el observatorio, es decir, las justificaciones teóricas, conceptuales, etcétera. Y al mismo tiempo creemos que se puede aliar muy bien con este mapeo participativo y colaborativo. Entonces, bueno, ojalá tengamos un espacio ahorita de discusión y bueno, nuestro interés sería que también ustedes nos pudiesen apoyar a visibilizar lo que está pasando en esos territorios y al mismo tiempo a promover que este tipo de narrativas participativas y mapeos colaborativos nos sirvan para denunciar, visibilizar, articular y resistir. Y ya con eso paro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Gracias por este recorrido. No sé si prefiramos tener la parte de preguntas y respuestas ahorita para las cuestiones teóricas antes de pasar al aspecto de comunicación que vamos a abordar Claudia Lizardo y yo. Así que me parece más prudente ahorita para que quienes tengan una duda fresca quieran... ya tenemos aquí una mano levantada. Sí, adelante, Emilio. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Emilio Godoy, soy periodista. Tengo dos preguntas para Carlos. ¿De qué magnitud es esta devastación ambiental en el país, la existencia de zonas de sacrificio? Recuerdo que Semarnat manejaba más o menos una cifra de 500 sitios, una lista que no es pública, por cierto. Y luego, ¿han visto esfuerzos genuinos por abordar estas zonas desde el sexenio pasado, más allá de la cuestión retórica y discursiva, viendo todo esto de la presunta, la supuesta limpieza de ríos, por ejemplo? Gracias. ¿Quieres contestar, Carlos, o brincamos a que tenemos? Si quieren, las juntamos. Va, sí, Lucas Troni, entonces, de Vancouver. Adelante. ¿Escucha? Sí, ya te escuchamos. Sí. Eh, Mentira, no te oímos. Este, se escucha bastante cortado, Lucas. No sé si quieres redactarlo en el chat y yo la leo con todo gusto. Bueno, mientras le voy respondiendo a Emilio. Bueno, adelante, Primavera. Sí. Hola, no sé si tengan alguna investigación previa al respecto, porque veo que es muy, pues bueno, por encimita lo que tienen por ahora, ¿no? Pero no sé si hay alguna investigación previa que tengan publicada, algo que ya hayan hecho, o apenas están empezando y no tienen como una investigación en sí sobre esta problemática en los lugares. Estoy silenciado. Voy respondiendo si quieren. Sí tenemos la investigación. Está ahorita en una revista que se llama Bajo el Volcán. Miren, ahorita les comparto el enlace. Ahí viene una investigación. De hecho, es un dossier bastante extenso que trabajamos con algunos compas que están habitando el proceso en zonas de sacrificio, como en Jalisco, en El Salto y la Universidad de Puebla y el Centro de Estudios e Investigaciones ahí de la UAP, que está llevando a cabo varias investigaciones al respecto. Con mucho gusto ahora les comparto esa investigación y ahí viene una descripción mucho más extensa del concepto de cómo se está manifestando en México, varias zonas documentadas que ya hay trabajo, digamos, en el territorio que lo documenta, ¿no? Entonces, bueno, eso ahorita lo comparto. Y esto que mencionaba Emilio, sí, al final, por ejemplo, la designación oficial que había en el sexenio anterior hablaban incluso de infiernos ambientales, ¿no? Lugares donde ya se ha concentrado una devastación socioecológica importante. Yo no tengo claro cuál sea la magnitud, pero bueno, lo que hemos visto es que sí tiene que ver con el gran despliegue de las industrias, ¿no? Los lugares, zonas de sitios mineros, los puntos de extracción muy, digamos, centralizados en esas lógicas, también megaproyectos, que fue lo que se vio con el avance del sexenio anterior. Lo interesante es que, y eso creo que sí, de lo que mencionabas al siguiente punto, ¿no, Emilio? Esta discusión de cómo los efectos de resarcir el daño, ¿no? Que, por ejemplo, en el sexenio pasado con Víctor Toledo sí hubo una manifestación de actuar y de hacer algo. Lo interesante es que todo se redujo otra vez a este como resarcimiento de parte del Estado, ¿no? Se quedó con esta narrativa de RESA, que son de zonas como de emergencia sanitaria y ambiental, y la idea era tratar de que el Estado resarciera ese proceso. La realidad es que eso también desarticuló mucho de lo que ya venía sucediendo en el territorio, que era una denuncia explícita al Estado por haber creado esa lógica, y el resarcir, el RESA, por ejemplo, esta designación, creo que le quita mucho, o sea, descalifica mucho la responsabilidad del Estado y más bien lo pone como el remediador
en vez del el que lo perpetuó y lo permitió. Entonces, por ejemplo, mucha de la lucha que hoy tenemos con los movimientos en los territorios y lo que están diciendo los compas que habitan las zonas de sacrificio es que la designación de zonas de sacrificio es mucho más útil porque no es fácil de cooptar. O sea, queda claro que el modelo de sacrificio vino de ese modelo de desarrollo del Estado. Entonces ahí está como cooptación del concepto de reza, ¿no? Y de cómo se utilizó para disciplinar la población, para acallarla, para tratar de sí, de decir, por favor, quédense calladitos, ¿no? No pasa nada, ahorita hacemos algo sin que realmente haya pasado mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita esta idea de que en Tula, por ejemplo, Claudia Sheinbaum está hablando de un centro de economía circular, ¿no? O sea, otra vez, la misma lógica, más industria, pero ahora circular, ahora verde, para resarcir el daño que está dejando. Eso no va a resarcir nada. O sea, al contrario, el problema es la industria, entonces no deberíamos de enverdecer ni de circularizar la industria. Deberíamos quitar ese modelo de industrial de desarrollo. Ese es el gran tema, ¿no? Entonces, por eso la importancia y esa denuncia, ¿no? De zonas de sacrificio como un concepto clave para responsabilizar a quienes hicieron esa devastación socioecológica, ¿no? Y bueno, eso nada más. No sé si la de Lucas ya esté por ahí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, ahora sí te escuchamos, Lucas. Vale, vale. Les pido una disculpa que literalmente estoy en la biblioteca acá y salí por la salida de emergencia por accidente y sonó la alarma y todo el mundo me vio con una cara terrible. Les pido una disculpa. Pero sí, la pregunta que quería hacer, me parece muy interesante este tema, pero nunca he podido entender del todo si hay alguna manera de comparar el impacto que podría tener la industria de combustibles fósiles y, o sea, compararla en algún sentido con el impacto que puede tener, pues, la energía renovable, la extracción de recursos para construir la energía renovable al final, para la construcción de baterías, para todos los materiales y como rare earth, o sea, la rare earth minerals que se dice, no sé cómo se dice en español, pero como Tierras raras. minerales, tierras raras, sí, sé cómo Ujú. se dice en español. ¿Hay alguna métrica o no sé si ustedes conocen algún tipo de como investigación que se ha hecho para comparar ese tipo de impacto o si existe o de pura curiosidad en realidad? Mira, los impactos documentados de la minería de muchos de estos minerales sí está documentada. O sea, eso sí hay mucha información de qué implica sacar el cobalto, qué implica sacar el litio, depende de la forma en la que esté organizado ese mineral, la propia situación de la minería en cada lugar. Por ejemplo, en el Congo a veces se hace con la mano, ni siquiera se hace con máquinas, entonces cambia, por supuesto, ¿no? O sea, lo interesante es que, por ejemplo, los datos más recientes que tenemos es que ahorita más o menos de todas las minas que hay mapeadas en el mundo, la mitad no sabemos bien cuáles son los impactos socioecológicos que tienen, porque tienen malas manifestaciones de impacto ambiental o porque no se reporta claramente cuál es su impacto, digamos, con transparencia. Si pensamos y lo que tiene que pasar para satisfacer la demanda de esos minerales críticos en los próximos 10, 15 años, necesitamos como duplicar el número de minas existentes, ¿no? Otras más. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que va a ser difícil identificar a totalidad cuáles son los impactos. Esto viene en un artículo de Nature que salió hace poquitito, el año pasado, me parece, que documenta, ¿no? Que efectivamente vamos a duplicar la cantidad de minas existentes para satisfacer esta supuesta transición energética a escala global, pero pues son costos socioecológicos terribles. Esto sin mencionar la adición de otras grandes formas de minería, como la minería del fondo del océano, que va a tener un impacto terrible, aunque no sabemos la magnitud de ese impacto que va a tener, porque nadie lo ha hecho nunca. Entonces estamos como en esa discusión de tener que identificar antes, ¿no? De hacer una devastación socioecológica terrible, ver qué está pasando, ¿no? Entonces es un poco complicado como tratar de compararlo con lo que está pasando con los combustibles fósiles, porque son actividades productivas distintas, ¿no? Pero yo regresaría a pensar que estamos en un momento como que hay 9 límites planetarios y solamente hay una obsesión, vamos a decir, en el mainstream de la discusión pública de hablar de cambio climático, pero estamos hablando de límites del planeta en otras, al menos 6 aristas que ya se superaron, ¿no? De la biodiversidad, de calentamiento del océano, ¿no? De varias otras, acidificación, etcétera, que está creciendo de forma exacerbada. Entonces, tenemos que ver esa magnitud, no solamente verlo en comparación de CO2, ¿sí? Porque ese es el truco con el que se salen las industrias
o sea, se pasan, ¿no? Por abajo del agua sin tener que decir nada y además están diciendo cómo vamos a hacer la transición energética. Sí, pero ¿a qué costo socioecológico? El cambio climático no es el único problema que tenemos, aunque sí es el más urgente. Tenemos que ver cuáles son esas otras impactos y cómo van a repercutir corto, mediano y largo plazo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, tal vez por ahí es una cuestión de narrativa y no solo de comparación, yo diría, ¿no? Gracias, Carlos. Hay otra pregunta aquí de Claudia Bolaños, ¿no? Pregunta directamente referente a si los basureros son considerados zonas de sacrificio, ya que crece el cúmulo de basura o desechos y el mal manejo de plásticos es patente. Sí. Y de preguntas creo que son todas hasta ahorita, correcto. Perfecto. Gracias, Claudia. Bueno, respondo rápido también para pasar a esta otra segunda parte. Sí, los basureros los consideramos como zonas de sacrificio. Como les dije, esto que tenemos ahora es un primer saque de mapeo. O sea, no es que sea exhaustivo, que son las únicas 4 zonas de sacrificio en el país. Al contrario, como decía Emilio, la magnitud del número de zonas de sacrificio es enorme, ¿no? Entonces, el reto es hacer que este mapeo se alimente, que esta página esté abierta y que en el tiempo progresivamente vaya documentando más y más y más, visibilizando cada vez más. Este es el primer saque de algo que esperamos que sea un trabajo que dure bastante, ¿no? Desafortunadamente, pero que nos ayude a visibilizar esa devastación. Y bueno, por ejemplo, sí, hay conflictos socioecológicos asociados al uso, a dónde se pone la basura, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, ahora en Cholula, fuertemente en Puebla, ¿no? Con este mega basurero que se estaba proponiendo para esa zona. Hubo un conflicto socioecológico, hubo una resistencia articulada a ese modelo, pero tiene que ver con cómo se designa cierto lugar como un espacio que se tiene que sacrificar en nombre de quién, de alguien más, ¿no? Normalmente es un beneficio o de una lógica abstracta, ¿no? A progreso, crecimiento, necesitamos esta lógica, esto para seguir estando bien, cuando la realidad es que los beneficios se concentran en muy pocos y los impactos se multiplican entre las y los muchos, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que es importante también esto que mencionas, porque justo nos deja ver que este metabolismo está presente en casi todas las actividades de este modelo de crecimiento industrializado, ¿no? Desde dónde generamos la energía, de dónde sacamos los recursos, los minerales que necesitamos para producir cosas, en dónde depositamos el desperdicio físico, en CO2, en calidad del aire, contaminación del agua, contaminación de los suelos, ¿no? ¿Quién se queda con esos costos socioecológicos y quién se beneficia de esa lógica? ¿No? Entonces ahí es donde está esa discusión, porque por ejemplo, como les decía, esa energía que producen todos los molinos, los 32 megaproyectos con más de 1,500 molinos eólicos en un territorio chiquititito del Istmo de Tehuantepec, van para FEMSA, para las grandes, para los Oxxos, para todas esas industrias enormes y a las comunidades les queda nada. De hecho, siguen pagando las mismas tarifas de luz carísimas, a pesar de que viven ahí, en donde supuestamente la energía es limpia y renovable, ¿no? Entonces, creo que esto de los basureros también refleja otra de esas dimensiones del metabolismo que también son claves para entender, ¿no? En dónde se está quedando la devastación socioecológica y a qué costo llega, ¿no? Ese progreso, ese desarrollo. Me parece que hay una pregunta más que está arriba de Nina, creo que es Nayeli. Dice, en un diplomado que estoy tomando de derechos humanos mencionaban la existencia de 7 zonas reconocidas por el gobierno, solo que las fuentes que mencionaron en ese momento son revistas de suscripción y no las pude verificar. ¿De las que tienen en la plataforma coincide con esas? Si te refieres a las rezas, algunas sí están documentadas igual, ¿no? Por ejemplo, la de zona de Tula y el Valle del Mezquital sí es parte de las designaciones del gobierno como una zona de emergencia sanitaria. Pero hay otras zonas, o bueno, el Salto me parece que también se reconoció como un infierno ambiental, ¿no? Etcétera. Pero hay otras zonas que estamos documentando que no se consideran en esa lógica, ¿no? Ellos están hablando solamente están aceptando un costo, ¿no? Que tiene que ver con un modelo de desarrollo que surgió desde los 70 en México. Pero a reserva de lo que recientemente dijo el gobierno de Claudia Sheinbaum, que reconoce que hubo daños, ¿no? Del Tren Maya, ellos, por ejemplo, no consideran ni que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ni que el Tren Maya, ni que la refinería de Dos Bocas, ni que toda la zona productiva de hidrocarburos de Tabasco y de esa zona del Golfo son zonas de sacrificio, ¿no? A pesar de que claramente lo son. Porque si ustedes van a ver qué costo se hizo ese modelo de desarrollo, van a encontrar
esa degradación socioecológica. Entonces, nuestra definición es más fina al tratar de identificar qué es lo que está pasando en los territorios. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que el gobierno cambia constantemente de discurso, junto con las empresas, por supuesto, y la industria, para tratar de legitimar lo que están haciendo, para darle una vuelta, para hacerlo ver bonito, sostenible, verde, cuando en realidad es más de lo mismo. Es una devastación socioecológica que se queda en los territorios. Entonces, nosotros estamos tratando por eso esta separación de lo metabólico, lo climático y lo verde, para también identificar esas nuevas zonas de sacrificio que el gobierno es muy probable que reconozca, aunque las designe, ¿no? O con otro nombre, por supuesto. Nos van a decir, son polos de desarrollo, son polos de bienestar, son zonas económicas especiales, son, yo qué sé, al rato van a inventar otra, ¿no? Esto me encanta, ¿no? Plantas industriales de economía circular, ¿no? Cosa que no tiene sentido, o sea, es un oxímoron, pues, o sea, son dos cosas que son contradictorias en sí mismas. Pero bueno, estamos tratando de también evidenciar este tipo de discurso que usa el gobierno para legitimar su modelo de crecimiento y al mismo tiempo evidenciar quién se queda con esos costos en sus territorios, ¿no? Entonces, sí documentamos eso, pero vamos, creo que un poquito más allá de ello. Perfecto. Pues vamos a pasar ahora a la última parte del taller, que es sobre el uso, ¿no? En estrategias de comunicación que estamos proponiendo para emplear el concepto, ¿no? De qué manera nos imaginamos que esto puede ayudar. Bueno, seguramente ustedes como creadores, como periodistas, ya están pensando en maneras, en conceptualizaciones, desde conexiones climáticas, que este es nuestro campo, digamos, de trabajo, de la comunicación climática. Queremos hacer como una aproximación a las formas en las que encontramos que este concepto resulta útil. Déjenme nada más. ¿Dónde se echa a andar aquí esto? Presentar, perfecto. Presentar. Bueno, pues ya ahorita algunas cosas ya van a resultar un poco redundantes respecto a lo que Carlos mencionó. Nada más voy a hablar ahora en términos de comunicación, ¿no? O sea, el objetivo que tenemos como organización alrededor del concepto de zona de sacrificio es posicionar el concepto a partir de los relatos que las comunidades van a ir haciendo sobre las vivencias, sobre lo que significa estar en una zona de sacrificio y al mismo tiempo evidenciar, ¿no? Que esto está ocurriendo tanto para comunidades como territorios, ¿no? Que esto está siendo una práctica sistemática relacionados a estos tres ejemplos que Carlos ya ponía en su presentación, los tres tipos de zona de sacrificio. Y Claudia, en cualquier momento que lo sientas pertinente, porfa, interrúmpeme, ¿no? Y lo mismo a mis compañeras y compañeros. Carlos, también tú si tienes ahí alguna precisión que veas. ¿Qué queremos? Bueno, invitar a una revisión del lenguaje para integrar, ¿no? el concepto de zona de sacrificio de manera orgánica, es decir, encontramos que las zonas que están siendo sacrificadas, hay muchos eufemismos, ya hablaba de algunos de ellos Carlos, ¿no? Polos de desarrollo, polos de bienestar, zonas económicas especiales, es decir, este maquillaje que deja fuera o que oculta, ¿no? Lo que está ocurriendo en los territorios, creemos importante señalarlo, ¿no? Y esto se hace a partir de un trabajo narrativo que no se hace sin las comunidades, sino que se hace a través de las vivencias de ellos, amplificando sus relatos, historias, ¿no? Y presionando últimamente a las autoridades para cuestionar los focos o los orígenes de esa forma de sacrificio y idealmente buscar que se implementen estrategias, ¿no? para detener lo que está ocurriendo en estas comunidades y territorios. Y le estamos hablando obviamente a los tres tipos de zona de sacrificio, ¿no? Quienes están viviendo alrededor de proyectos de alto impacto. Hemos estado haciendo, podríamos llamarle pilotajes, con distintas comunidades, como ya mencionaba Carlos, el concepto no se ha creado, no se ha diseñado lejos de las comunidades que están siendo sacrificadas, sino con ellas. Y a pesar de que es un concepto duro, ¿no? Es difícil asumirse en zona de sacrificio, es interesante que la posibilidad de nombrarse o de identificarse como esto es lo que me está pasando a mí, ocurre de manera inmediata, ¿no? O sea, como de repente caray, pues sí, esto que pareciera un continuo de mala suerte o un continuo de por qué están ensañados con este territorio en particular, cuando vemos casos como el de Tula o el del Salto Jalisco, donde además de que tienen el drenaje de una megalópolis, tienen corredores industriales, en el caso del Salto 11 corredores industriales, encima les quieren poner una termoeléctrica, o sea, pareciera que todo lo quieren mandar para allá y justo el concepto de lo que busca evidenciar es que esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Además de las comunidades, pues buscamos trabajar o acercar el concepto a quienes están hablando de justicia social, de justicia climática, ¿no? Por eso esa última categoría de jóvenes que tienen este interés, ¿no?
De las premisas, ¿no? El primer llamado a la acción es discursivo, ¿no? Vamos a nombrar y vamos a corregir la manera en la que estamos hablando como sociedad de estos sitios. Y hablando sobre las personas que están siendo afectadas, ¿no? Que tienen un nombre, que tienen una historia y que por lo tanto también tienen necesidades básicas que les están siendo violadas, ¿no? El agua limpia, el aire puro y por lo tanto es acompañar este señalamiento de lo que está ocurriendo en el territorio con las demandas y las denuncias, lo que están pidiendo también estas comunidades, ¿no? No solamente señalar lo que está mal, sino apoyar el esfuerzo de posicionar sus necesidades. Y lo primero, bueno, es la parte del concepto básico, ¿no? Lo que ya explicaba Carlos. Aquí son unos, voy a empezar ahorita a recorrer los pilares de información. El primero es explicar el concepto, ¿no? O sea, cuál es, cómo funciona, qué sí es, qué no es una zona de sacrificio. Estos son algunos ejemplos narrativos, unos desarrollos de despojo, buscando que se entienda que muchas de las prácticas de nombrarlo como desarrollo o progreso en realidad están escondiendo estas dinámicas de sacrificio. Eh, Otros ejemplos más directos, ¿no? Hacia las palabras, el fraseo, ¿no? Los corredores del bienestar. Esto aquí estamos haciendo unos ejemplos que desde conexiones climáticas imaginamos que se puede emplear el concepto. Sí, solo para complementar ahí, como dice Pablo, este es bueno, yo soy Claudia Lizardo, trabajo en conexiones climáticas en la parte de estrategia digital y vinculación. Y como dice Pablo, bueno, esto es una forma de aproximarnos a la conversación, ¿no? Lo que ven acá son justo ejemplos que pueden ustedes también o adaptar o integrar a sus líneas de comunicación, dependiendo de cuáles son las audiencias que más resuenen con ustedes o cuáles son los mensajes que consideren son claves. Nada, quería como sumar eso, que es un poco lo mismo que venías diciendo, Pablo. No, perfecto. Muchas gracias, Claudia, porque es justo el interés que tenemos, ¿no? Como mostrar aplicaciones, ¿no? Del concepto. Obviamente hay que, y ahorita lo voy a decir, lo voy a reiterar al final, ¿no? De esta pequeña presentación, queremos salirnos del concepto, ¿no? Es decir, la intención no es generar una categoría condenatoria en la que ya pertenezco a una zona de sacrificio y eso soy y ahí me quedo, sino apelar a las posibilidades de otros modos de vida que son posibles, ¿no? Que esta condena que se les ha impuesto a algunos territorios y a poblaciones en realidad no es donde se deben de quedar, ¿no? El pilar de las cosas por su nombre, ¿no? El identificar una zona de sacrificio empieza por nombrarla, ¿no? Poner foco, como toda historia, ¿no? Hay que señalar cuáles son las figuras responsables de sacrificar a estas comunidades, cuáles son las dinámicas, digamos, las lógicas, las relaciones que están provocando que haya un sacrificio, ¿no? Como toda historia hay un villano y hay quienes están, donde hay alguien que está perdiendo, alguien más está ganando, ¿no? Entonces, esto no es para revictimizar, sino también para acompañar el contar las historias de estos sitios que están perdiéndose, ¿no? Y en particular, por ejemplo, en el caso de las zonas de sacrificio climáticas, esto es particularmente delicado con algunos casos, por ejemplo, mencionaba Carlos el bosque, ¿no? El bosque tiene una particular muy cruel, sí, cruel es la palabra, porque en realidad es difícil contar una historia de un lugar que ha dejado de existir, ¿no? El bosque tabasco, para quienes no han ido, la geografía deja de existir, ¿no? Entonces, lo que quedan y son escombros, son árboles en medio del mar, ¿no? Porque los que no se han caído ahí siguen de pie. Entonces, se vuelve un reto, ¿no? Contar la historia de una comunidad que va dejando de existir, ¿no? Aquí están algunos ejemplos de aplicación, ¿no? O sea, de modificar los titulares, ¿no? O sea, no replicar los nombres que maquillan estas iniciativas, sino ponerlos por delante como lo que son, ¿no? La contaminación en la zona de sacrificio Tula, no, pues, hay un aprovechamiento, ¿no? De repetir cosas como polos de desarrollo que suenan súper bien, suena una gran noticia, ¿no? Señalar el intercambio, ¿no? De lo que está ocurriendo en estos territorios. Petacalco es una de las zonas en las que también hemos estado trabajando y piloteando el concepto, que tiene esta dualidad, ¿no? O sea, por un lado, un lugar ambientalmente muy bello, con unas particulares ecosistémicas de río, de manglar, viéndose sacrificada por una de las centrales eléctricas más grandes del país, si no es la más grande, creo que es la más grande, ¿no? La de Petacalco. El precio del progreso, también una denuncia directa a este concepto, ¿no? Mostrando la cara del sacrificio.
que es una zona de sacrificio, es una oscuridad que otros cargan para que las luces del progreso no se apaguen, ¿no? Aquí esto apela completamente a las cuestiones metabólicas que tiene el concepto que ya platicaba Carlos, ¿no? Es la herida de nuestra propia destrucción, ¿no? Hay ejemplos muy crueles, muy duros en nuestro país. Y los verdugos del futuro, aquí vuelvo a señalar el aspecto de los villanos o de los que están sacrificando, ¿no? Estas relaciones metabólicas de las que ya hablaba Carlos, que muchas veces están escondidas, ¿no? Y que resulta importante señalar cómo, y es algo que usan, por ejemplo, mucho los compañeros del Salto, que le hablan a la ciudad, le hablan a Guadalajara, a la zona metropolitana de Guadalajara, diciéndole, pues yo respiro y yo pago el costo de tu drenaje, ¿no? De tus desechos. Y lo mismo podría decir Tula respecto a la Ciudad de México, o Petacalco respecto a los puertos de Lázaro Cárdenas y también de Guadalajara. En fin, creo que es importante que entendamos a quién también se está sacrificando, quienes no vivimos en una zona de sacrificio, a quién se está sacrificando en nuestro nombre. No sé, Claudia, si tengas estoy algún apunte, perdón. No, no, esto básicamente lo que hace es como insistir en que una zona de sacrificio no ocurre por sí sola, ni por ósmosis, sino que tiene un motivo sistemático y estratégico detrás, es decir, existe por una razón. Básicamente de eso se trata este pilar. Correcto, ¿no? Y aquí pues tenemos como ejemplos lo que está ocurriendo en muchas zonas del Golfo de México alrededor de los derrames de Pemex, por ejemplo, en la zona de Papantla el año pasado hubieron varios derrames que acabaron completamente con las fuentes de agua de comunidades. La salud, que también es un tema de la calidad del aire que está repitiéndose en buenas partes de este país, ¿no? En Monterrey, en la propia Ciudad de México, pues en Chihuahua, en Guadalajara no se diga también, ¿no? O sea, hay dinámicas de sacrificio, no se convierten en zonas todas necesariamente, pero deben señalar estas dinámicas de sacrificio. Eh, y bueno, uno de los recursos que también creemos importante aquí es la información de primera mano, ¿no? Que lo que se esté señalando, lo que estemos mostrando, sea a partir de información de primera mano, relatos sonoros, videos, escritos, testimonios, porque creemos muy importante que quienes hablen y quienes muestren la forma en la que están siendo sacrificadas sean precisamente las personas de estas comunidades. Aquí está un ejemplo Bueno, seguimos aquí en el Valle del Mezquital. de Carlos. Como pueden ver aquí, pues tenemos una mina, ¿no? Se De escucha, ¿no? extracción no metálica. Podemos ver cómo confluye toda la lógica de la industrialización necesaria para sostener el modelo de desarrollo de la Ciudad de México. Desde la minería, allá atrás tenemos una refinería, tenemos una coquizadora, ahí se ven encendidos los mecheros, ¿no? De cómo están quemando todo el tiempo, todo el día, ¿no? Y de este otro lado tenemos plantas de agroquímicos, corredores industriales, ¿no? Entonces se puede ver aquí cómo está confluyendo todo en este mismo lugar en donde se necesita hacer todo este proceso extractivo, destructivo, para sostener ese modelo de desarrollo y progreso que se centra allá en la Ciudad de México. Pero bueno, creo que este panorama dice muy bien cuál es el costo, ¿no? Socioecológico que existe en estas regiones. Y lo mismo podríamos señalar, o el mismo estilo de video podríamos sacar en la zona del Salto, ¿no? Donde tenemos una confluencia de ese tipo de impactos. Y por último, creo que este pilar es importante, el no seguiremos siendo sacrificados, ¿no? Que es un pilar esencial. Lo mencionaba hace un momento, la intención no es revictimizar o generar una categoría para simplemente encapsular lugares que ya fueron sacrificados y ahí quedaron, sino es justo para movernos de ahí, ¿no? Y ahorita que platicábamos de las experiencias en las que se han usado el concepto de zona de sacrificio en Chile, fue esencial para la denuncia de lo que es una zona de sacrificio, de ahí moverlo a decir, pues, no tenemos por qué tener 3 carboeléctricas en un pequeño pueblo costero, ¿no? O sea, no hay un sentido detrás de esto. Y hoy esa activación y esa utilización del concepto y la herramienta de zona de sacrificio es uno de los puntos de partida para el cierre de las carboeléctricas en estas regiones de Chile, ¿no? Entonces aspiramos a un uso y a una dinámica similar, ¿no? Donde este instrumento de denuncia se usa para romper justo las dinámicas, ¿no? Y las amenazas. Y bueno, aquí ya como modo de comerciales, ¿no? Este es el taller que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Del cómo hablar de una zona de sacrificio. Y digo, no quisiera decir que esto es como para los que vienen después, ¿no? Pero el impacto económico del gas natural licuado en México, este otro modelo de mal desarrollo y de atracción de inversión que está teniendo auge en este momento, queremos también denunciarlo porque precisamente
uno de los fenómenos que puede llegar a provocar estas plantas de licuefacción, que seguramente les sonará el proyecto Saguaro, ¿no? En Puerto Libertad, Sonora. Creemos y tenemos la certeza de que lo que traen es justamente una dinámica de sacrificio, por eso lo sacamos a colación y por eso estamos lanzando estos talleres de manera paralela, tanto el de zonas de sacrificio como el del impacto económico del gas natural licuado. Porque justo lo que hemos visto en otros casos, por ejemplo, en Freeport, Texas, ¿no? En Estados Unidos, que es un pueblo en el que se ha instalado una de estas plantas de liquefacción, y lo mismo en Luisiana, ¿no? Y también en Texas, en Port Arthur, lo que ha provocado la industria del gas natural licuado es acabar por completo con las formas de vida, ¿no? Es decir, otras alternativas como la pesca se han agotado por completo con la llegada de estas industrias. ¿Por qué? Por el ruido, por la demanda de energía, por la demanda de espacio, por las modificaciones que hacen al propio ecosistema. En el caso de la pesca, el dragado, por ejemplo, del fondo marino, acaba por terminar con otras alternativas para hacer la vida como lo es la pesca. Y al mismo tiempo tiene implicaciones importantes en los precios de la energía, ¿no? La creación de este tipo de infraestructura. Entonces también hay para quienes quieran sumarse a este otro taller, son muy bienvenidas, bienvenidos. Y nada más para terminar con los comerciales, el día de hoy estaremos estrenando el último episodio de un podcast que se llama Humo Podcast, así lo pueden encontrar en sus plataformas, y justo el episodio de hoy es sobre zonas de sacrificio, y es una entrevista que hicimos con Cristina Auerbach. Ella es activista y defensora de derechos humanos en Coahuila, en la región carbonífera. Es parte de la organización Familia Pasta de Conchos, y con ella tuvimos una conversación sobre este concepto de zonas de sacrificio, y creemos que puede también ser muy ilustrativa y desde los testimonios, ¿no? Lo que mencionábamos. Eso es un poco ahí la invitación también. Humo Podcast, no sé si ya estará arriba, si no ahorita ponemos aquí el link para quienes gusten verlo. Ya está arriba, perfecto.